Hola de nuevo. En la clase de hoy vamos a realizar un ejercicio práctico de cálculo de potencial eléctrico. El ejercicio, vamos a leerlo despacio, consiste en lo siguiente. Dos cargas puntuales, una Q1 cuyo valor es más 2.4 nanoculombios y otra Q2 cuyo valor es menos 6.50 nanoculombios, están separadas 0.1 metros como se ve en la figura. Tenemos aquí Q1 positiva, a su derecha está Q2 con carga negativa, y separadas entre ellas una distancia total que vale 0.1 metro. Hay que considerar para este ejercicio que el potencial eléctrico es cero en el infinito, es decir, cuando la distancia es infinita a estas dos cargas, ahí es donde se considera el nivel de referencia de potencial cero. Bien, determine en primer lugar apartado A, el potencial en el punto A, apartado B, el potencial en el punto B, y el apartado C, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una tercera carga cuyo valor es más 2.5 nanoculombios que viajara del punto B hasta el punto A. Pues nos vamos a concentrar en el apartado A. Vamos a determinar el potencial en el punto A. Vamos a mirar bien el dibujo. El punto A es un punto medio entre Q1 y Q2. Si la distancia entre Q1 y Q2 es 0.1 metros, la distancia de este punto A cada una de las dos cargas es 0.05 metros. Para calcular el potencial total existente en este punto, como ya sabéis, estamos en términos de energías, magnitudes escalares en física, por tanto, el potencial total existente en el punto A será igual a la suma del potencial existente en el punto A debido a la carga positiva Q1, que está a la izquierda, más el potencial existente en el mismo punto A debido a la otra carga Q2, que es negativa. Y eso es lo que ponemos aquí a continuación. El potencial total en el punto A debido a la presencia de las dos cargas Q1 y Q2 es igual al potencial en el punto A debido a la carga Q1 más el potencial en el mismo punto A debido a la carga Q2. Y esto es una suma escalar. Es la gran ventaja que tiene de trabajar con potenciales, que realizamos sumas escalares porque estamos trabajando con energías. Estamos trabajando con magnitudes escalares de la física. No estamos trabajando con magnitudes vectoriales como sucedía con los campos eléctricos o las fuerzas eléctricas. Muy bien. Una vez repasado este concepto, vamos a continuar. Ahora lo que hacemos es sustituir los datos. El potencial generado en el punto A debido a la carga Q1 es K por Q1 dividido entre D1. Llamo D1 a la distancia desde Q1 hasta A. Más el potencial provocado por la carga negativa Q2 en el punto A, ¿quién será? Pues K por esa carga Q2 dividido entre la distancia D2. Le llamo D2 a la distancia de Q2 al punto A. Bueno, y ahora pues vamos a despejar ya directamente los datos. Sin embargo, os voy a contar una serie de truquitos para que manipuléis lo menos posible la calculadora y de esta manera pues aumentéis las probabilidades de no equivocaros o no cometer errores a la hora de meter tantos datos en la calculadora. Pues bien, VSA vamos a empezar a despejar datos. El valor de K, como veis, un truquito inicial es sacar factor común a la constante K. Así la vais a meter su valor numérico solo una vez en la calculadora. Y dentro dejáis en el paréntesis, en el interior, pues el residuo de cada término. Q1 de S1 más Q2 sobre de S2. Y ahora vamos a despejar datos contra esta fórmula, contra esta expresión donde hemos sacado factor común a la constante eléctrica K. Bueno, suponemos, no lo he dicho, pero en estos ejercicios, si no decimos nada, suponemos siempre que el medio que separa las cargas y el espacio que lo rodea, y todo el espacio que lo rodea, incluido el punto A, el punto B, todo esto está inmerso en el vacío, con lo cual utilizamos la constante eléctrica
K en el sistema internacional, que es 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro a la cuadrada sobre coulombo a la cuadrada. ¿Qué multiplica? Q1. Q1 es 2.4 nanocoulombios. Aquí, ya os dije yo que en las fórmulas donde trabajemos con potenciales o energías potenciales, en las fórmulas donde aparecen las cargas, aquí sí que se colocan los signos de las cargas. No pasaba lo mismo cuando trabajamos con magnitudes vectoriales como el campo eléctrico y la fuerza eléctrica, que ahí recordar que utilizamos bajo la ley de Coulomb, utilizábamos el valor absoluto de Q1 por Q2 y luego manejábamos los signos positivos y negativos con los vectores representados de forma gráfica. Muy bien. Una vez hecha de nuevo esta aclaración teórica, pues regresamos aquí al guión. Nos encontramos por aquí, ¿verdad? Bien. Entonces, Q1 sobre DS1. Q1, como he dicho entonces, es más 2.4 nanocoulombios. Se pone el signo más 2.4 y lo pasamos al sistema internacional multiplicando por 10 elevado a menos 9, queda expresado en unidades coulombios, sistema internacional, dividido entre la distancia. La distancia ya la tenemos en metros, de Q1 a, ¿no? 0.05, pues lo ponemos aquí, 0.05 metros, más Q2 sobre D2. Q2 es la carga que tenemos aquí a la derecha, fíjense, y el valor es negativo, es una carga negativa, cuyo valor numérico es menos 6.5 nanocoulombios. Por tanto, sustituimos 6.5 con el signo negativo dentro de la fórmula, dentro de Q2, y lo pasamos al sistema internacional multiplicando por 10 elevado a menos 9 para que quede en unidades coulombios, sistema internacional de medida de carga, dividido entre la distancia que separa, estamos hablando de D2 ahora, D2 en la gráfica es la distancia de Q2 a, que sigue siendo también igual, o sea, 0.05 metros, con lo cual lo ponemos aquí, 0.05 metros. Bien, otra aclaración teórica, tener cuidado que aquí las distancias van en los denominadores, pero no están elevadas al cuadrado, como sucede con los campos eléctricos o las fuerzas eléctricas. Tener cuidado con eso. Potenciales y energías potenciales, las fórmulas que dan sus valores numéricos en los denominadores, que aparecen también las distancias, pero no están elevadas al cuadrado. Muy bien. Y ahora pues ya operamos. Y ahora os cuento aquí otro truquito interesante. Fijaros, en este caso, 10 elevado a menos 9 aparecen los dos términos. Entonces lo puedo sacar afuera, fuera del paréntesis interior, como factor común. Mírenlo. Dejo 9 por 10 elevado a 9, todo con unidades, y aquí el 10 elevado a menos 9 lo saco como factor común de ambos términos del interior del paréntesis. Estoy intentando operar lo menos posible en el futuro cuando uso la calculadora y meta los datos. Y además en este apartado A, estas dos distancias también son iguales del denominador, con lo cual también lo puedo sacar afuera formando parte de un denominador en el exterior, con lo cual es como sacar factor común 10 elevado a menos 9 dividido entre 0.05, que multiplica el residuo de ambos términos interiores del paréntesis. Es decir, aquí nos quedaría como residuo 2.4 y aquí nos quedaría como residuo, tengan cuidado que ahora hay más menos, que nos queda un menos, cuidadín, cuidadín, y 6.5. Y las unidades de todo este paréntesis, conjuntamente con el factor común, pues las saco afuera, para no complicarnos ya con las unidades. Como tengo coulombio sobre metro y coulombio sobre metro, pues lo dejo fuera, un coulombio sobre metro, que implica los dos términos. Bien, y ahora ya vamos a operar, pero fijaros la gracia, que además, antes de meter estos datos numéricos en la calculadora, puedo simplificar aún más. 10 elevado a 9 con 10 elevado a menos 9 se nos van, se nos eliminan. Ya lo saben por qué. Es un producto de misma base, se suman los exponentes, queda 10 elevado a 0, que es un 1, con lo cual es como si se fuera. Y entonces ya tenemos muchos menos datos numéricos para meter en la calculadora. Solo hay que meter en la calculadora el producto de 9 por esta resta dividido entre 0.05. Y el resultado da signo negativo final, menos 738. Y las unidades, vamos a ver si esto cuadra todo, metros, me queda este metro al cuadrado, se va con este metro, con lo cual queda un metro arriba, newton por metro son julios, quedan julios arriba, y coulombio de arriba con un coulombio al cuadrado queda un coulombio abajo. Luego la unidad final de salida sería
newtons por metro, que son julios, julios sobre culombios. Julios sobre culombios, ya sabéis todo que se llama voltios. En el sistema internacional, julio sobre culombio se llama voltio. Bueno, pues este es el resultado. El potencial existente en el punto A, debido a la presencia de ambas cargas próximas, una positiva y negativa, y considerando que el potencial eléctrico de referencia es cero en el infinito, entonces en este punto A, respecto a ese potencial cero, el potencial en A vale menos 738 voltios respecto al potencial cero en la distancia eléctrica infinito. Recordar estas cosas de la teoría. Pues vamos a por el apartado B. El apartado B nos pide el potencial en el punto B. Es decir, mirando bien la gráfica, aquí tenemos otro punto del espacio, que le hemos llamado punto B, que se encuentra a 0.08 metros de Q1, la carga positiva Q1, y a esta distancia le llamo D3, y a una distancia de 0.06 metros de Q2, la carga negativa, y a esta distancia le llamo D4. Ya para aclarar, para tener en cuenta los datos para el final, el punto A ya sabemos que el potencial es menos 738 voltios. Bueno, pues vamos a por el potencial en este punto B, debido a la presencia de Q1 y Q2 y siempre teniendo en cuenta que el potencial que voy a calcular en el punto B es referenciado al potencial cero, a la referencia cero en el infinito, a la referencia potencial cero en el infinito. Muy bien, pues el potencial en el punto B, de la misma manera que hemos calculado en el punto A, el potencial en el punto B será el potencial en el punto B provocado por la carga Q1. Miren en la gráfica, el potencial en el punto B es debido a la suma escalar del potencial que Q1 generaría él solito en el punto B, esto de aquí, más el potencial que la otra carga Q2 generaría ella solita también en el punto B, que es lo que llamo aquí VQ2B, potencial que la carga Q2 genera en el punto del espacio B. Suma escalar. Luego saltarán los signos positivos y negativos dependiendo de los signos de las cargas. Pero por el momento esta es la fórmula general que vamos a aplicar en este ejercicio. El voltaje total, voltaje o potencial total existente en el punto B es la suma escalar de los potenciales o voltajes que generan Q1 y Q2 en ese punto B. Bueno, pues ahora ya ponemos las fórmulas. El voltaje que genera Q1 en B, que es K por el valor de Q1 dividido entre la distancia D sub 3 más K por la otra carga Q sub 2 dividido entre la distancia D sub 4. Distancias directas de las cargas a ese punto B, de sub 3 y de sub 4 ahora. Bueno, y ahora hacemos el mismo truquito matemático que hicimos antes. Saco factor común a la K, la constante K, para operar lo menos posible con la calculadora. Y bueno, y ya a despejar datos. 9 por 10 a la 9 newtons por metro a la cuadrada sobre coulomb al cuadrado, que multiplica a... Y ahora Q1 es 2.4 por 10 a la menos 9 dividido, ahora la distancia es 0.08 aquí, más Q2 es carga negativa, menos 6.5 por 10 a la menos 9 coulombios, pasado todo al sistema internacional, como veis, tened cuidado con eso, dividido entre la distancia que es 0.06 metros. Ahora aquí en este caso, pues únicamente puedo sacar factor común la K, no puedo sacar la distancia del denominador porque no son comunes las distancias en ambos sumandos en el interior del paréntesis. Por lo tanto, un poco puedo eliminar aquí. Sí que puedo eliminar el 10 elevado a menos 9 con el 10 elevado a 9, porque este sí que lo podemos sacar. El 10 elevado a menos 9 está en ambos términos y este sí que lo podemos sacar como factor común al exterior y al multiplicarse por 10 elevado a 9, pues sí que se van. Y ya metemos en la calculadora 9 por, multiplica este paréntesis, 2.4 entre 0.08 menos 6.5 entre 0.06. Lo operáis y nos da este resultado. Menos 705 voltios. Con lo cual,
el potencial existente en el punto B, debido a la presencia de Q1 y Q2 y teniendo en cuenta que el potencial eléctrico es cero en el infinito, respecto a ese potencial cero, el potencial en B es también negativo como el punto A, y cuyo valor numérico es menos 705 voltios. El apartado C nos pide determinar el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de más 2.50 nanocoulombios que viaja del punto B al punto A. Fijaros, vamos a considerar que continúan nuestras cargas Q1 y Q2 fijas en estas posiciones del espacio, y lo que trata este apartado C es suponer que yo voy a colocar una tercera carga en el punto del espacio B. Y entonces vamos a suponer que esa carga viaja desde el punto B hasta el punto A debido a las fuerzas del campo eléctrico existentes generadas por las cargas Q1 y Q2. Y lo que nos pide es precisamente qué trabajo realiza el campo eléctrico que siente esta carga que va a viajar de B a A cuando se desplaza entre sus puntos. ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico? Fijaros que aquí hay grandes aspectos conceptuales en este apartado que vamos ahora a repasar mientras os voy planteando el ejercicio. Pero lo que primero os quiero decir es que si nos piden el trabajo entre el punto B y el punto A que realiza el campo eléctrico para transportar la carga de 2.5 nanocoulombios del punto B al punto A, fijaros que no es baladí el haber calculado los potenciales en el punto A y en el punto B. Nos van a servir estos dos potenciales calculados en los dos apartados anteriores para ayudarnos a calcular precisamente el trabajo que realiza el campo eléctrico. Conociendo estos dos potenciales vais a ver cómo se va a calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico sin necesidad de conocer en cada punto del viaje de esta carga de 2.5 nanocoulombios, en cada punto no necesitamos para nada conocer cuánto vale la fuerza eléctrica que siente esa carga mientras viaja del punto B al punto A. Conociendo el potencial en el punto B y el potencial en el punto A, veréis cómo se calcula este trabajo que realiza el campo sobre esta carga. Antes de aplicar la fórmula, vamos a analizar el contexto en el cual estamos situados. Fijaros, tenemos una tercera carga Q', cuyo valor es más 2.5 nanocoulombios. Es positiva. Bien, esta carga se va a mover del punto B al punto A. En el punto B tenemos un potencial negativo de menos 705 voltios respecto a la referencia de voltios, a la referencia de potencial eléctrico en el infinito, que es 0 voltios. Respecto a estos 0 voltios, aquí tenemos un potencial de menos 705 voltios. Y en el punto final, en su destino final, tenemos el valor del potencial que es menos 738 voltios, también referidos a ese nivel de referencia de potencial en el infinito. Fijaros que el punto B, su potencial es menos 705 voltios, el punto A, su potencial es menos 738 voltios. Esto quiere decir varias cosas. Primera, que la carga Q' se va a mover desde un punto de mayor potencial, porque menos 705 es mayor que menos 738. La carga Q' se va a mover de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Y ya dijimos en la teoría que una carga positiva, la unidad de carga positiva, pero también puede ocurrir para una carga cualquiera positiva, se mueve de forma natural de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial cuando está inmerso dentro de un campo eléctrico. Es decir, que ya tenemos un
una perspectiva de lo que le va a ocurrir a esta carga Q sub 1'. Se va a mover sola del punto B al punto A, porque va a caer, entre comillas, de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Todo esto es por ser Q' de signo positivo, porque si fuera Q' de signo negativo sería todo lo contrario de lo que os estoy diciendo ahora. Por tanto, la carga Q' de más 2.5 nanocoulombios va a caer de forma natural del punto B al punto A. Todo ello debido a las fuerzas eléctricas que actúan por la presencia de Q1 y Q2, obviamente. Pero fijaros en la gran información que nos da el conocer el potencial en el punto B y el potencial en el punto A y sus signos. El comparar el potencial en el punto B y en el punto A, quién es mayor, pues nos da idea de si Q' se mueve en forma natural, como está ocurriendo aquí, o si no se mueve de forma natural, lo cual implicaría, en este segundo caso, que yo tendría que forzar a mover Q' de B hasta A, que no es el caso actual. Tendría que realizar un trabajo exterior en contra de las fuerzas del campo para llevar la carga Q' de B a A. Eso sería el caso en que el potencial en el punto B fuera menor que el potencial en el punto A. En ese caso tendría que yo llevar de forma forzada la carga Q' del punto B al punto A. Muy bien, eso es una primera conclusión. Por la comparación de los potenciales en ambos puntos ya vemos que la carga positiva Q' se va a mover de forma natural del punto B al punto A. Pero otra conclusión también interesante es que por el hecho de que este potencial es negativo y este potencial también es negativo, más negativo que el anterior, se dice que la carga Q' está inmersa en un pozo de potencial negativo. Es como si fuera un pozo donde cae, de caída. Bueno, y una vez que hemos averiguado que la carga está inmersa en un pozo negativo, de potencial negativo, que la carga esta positiva va a caer de forma natural desde el punto B hasta el punto A, debido a las fuerzas del campo eléctrico, también podemos adivinar otra cosa, que ya nos lo va a dar la matemática a continuación, pero podemos ya adivinarlo. Y es el signo del trabajo que nos pide este apartado. El apartado, recordar que nos pide, este apartado C nos pide el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre esta carga Q' para llevarla desde el punto B hasta el punto A. Como va de forma natural, viaja de forma natural del punto B hasta el punto A, es el propio campo el que realiza un trabajo para desplazar de forma natural esta carga positiva Q' del punto B al punto A. Y por tanto, ya estamos adivinando que el trabajo, su signo va a ser positivo. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuál era la fórmula para aplicar para resolver este apartado C? Bueno, como tenemos el potencial en el punto A y el potencial en el punto B calculados y tenemos la carga Q', pues si nos piden el trabajo en función de los potenciales en ambos puntos y de esta carga Q', pues esta era la fórmula correspondiente que relacionaba el trabajo realizado por el campo para mover esta tercera carga Q' del punto B al punto A es igual a menos el valor de esa carga, de esa tercera carga llamada Q', multiplicado por la diferencia de potencial entre ambos puntos. Y en esta fórmula la diferencia de potencial, esta resta va en el sentido siguiente: potencial en el punto final menos potencial en el punto inicial. Bueno, pues ahora vamos a despejar datos. Trabajo para que realizan las fuerzas del campo para trasladar la carga Q' de B a A es igual. Q', el menos lo ponemos aquí. Q' es valor positivo, con lo cual esto quedaría menos 2.5 por 10 a la menos 9 coulombios. Abrimos paréntesis. Y ahora hay que tener mucho cuidado aquí con los signos. En esta fórmula esto es VA, voltaje o potencial eléctrico en el punto final. Y esto es menos 738 voltios, lo habíamos calculado. Menos 738. Menos de la fórmula, menos de la fórmula. Y ahora el potencial en el punto original, en el punto B, era menos 705 voltios. Y lo ponemos con su signo. Menos 705 voltios. O sea que en esta fórmula, que veis aquí, Q' va con su signo correspondiente, o positivo o negativo.
y el potencial en A y el potencial en B también van con sus correspondientes signos. A meterse aquí como VA, uno, y a meterse aquí como VB, el otro, y cada uno con sus signos. Y este signo negativo y este signo negativo son fijos de esta fórmula que estudiamos en la lección anterior. Muy bien, entonces nos queda esto. Y bueno, vamos a ver las unidades de salida. El voltio, os recuerdo aquí, como ya todos sabéis, el voltio es un julio sobre culombio en el sistema internacional. Por lo tanto, julio sobre culombio multiplicado por culombio queda al final julios, como no podía ser de otra manera, unidad en el sistema internacional del trabajo o de la energía. Y ahora multiplicamos todo esto y va a salir signo positivo final, porque veis aquí que este signo que va a salir aquí en el interior va a ser un signo negativo, que multiplicado por este signo negativo va a tener un signo final, el trabajo positivo, como lo habíamos predicho. Signo positivo. Y el valor es 82.5 por 10 elevado a menos 9 julios. O sea que este es el trabajo que realiza el campo para trasladar la carga Q' desde el punto B hasta el punto A. Y este trabajo positivo, como bien os recuerdo aquí, indica que es el campo el que realiza el trabajo para mover Q' de B hasta A, porque Q' se mueve de forma natural. No tenemos que forzarlo con una fuerza externa y por tanto con un trabajo externo para trasladarlo de B a A. Se mueve de forma natural de B a A y el trabajo lo realiza el propio campo eléctrico para trasladarla de B a A. Bueno, pues esto es todo por la clase de hoy. Espero que hayáis entendido esto y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo a todos.